Vamos a retomar un poco sobre lo último de la clase pasada. Algo que quedaba pendiente era ver la animación del CVT, este sistema de variación continua. Ustedes ahí pueden ver las dos poleas, que en realidad son semipoleas cada una. La que está del lado derecho es la polea motora en este caso, rosado, la del lado izquierdo es la conducida. Lo que no se ve en la animación, la polea motora tiene un sistema de resorte que hace que el metro medio varíe a través de la presión que hace que gira por la longitud de la correa, se produce el efecto contrario, es decir, se reduce el diámetro medio. Estos sistemas suelen actuar por fuerza centrífuga, es decir, que a medida que aumenta la velocidad, un sistema de resorte varía los diámetros de los platos. Todas las poleas serias. Bueno, esto lo habíamos visto, es el sistema de medición de pretensado, lo voy a repetir. Lo que se hace acá es aplicar una flecha medible a través de un dinamómetro, que nos va a dar la fuerza F que se mide. Esta flecha suele ser, de acuerdo, por ejemplo, el caso de Pirelli, el 1,5% de esta distancia, que es la distancia de contacto. Es decir, para dar un valor práctico, si X valiera 1 metro, F vale 1,5 centímetros. Es decir, que producimos una flecha de 1,5 centímetros con una fuerza que está establecida, está dada, y eso nos da el valor indirecto, en una medición indirecta, de lo que es la fuerza de tensado real, que es 2T0. Es decir, no tiene que ser confundida la fuerza de pretensado, F, con la fuerza de tensado, que sería 2T0. Por ejemplo, en esta tabla, repito, para una sección A, con estos diámetros de polea motora o estas velocidades, esa fuerza variaría entre 7,5 y 10 newton. Es decir, la flecha esta, si esto fuese 1 metro, tengo que producir una flecha de 1,5 centímetros aplicando una fuerza entre 7,5 y 10 newton. Cuando la transmisión es nueva, como tiene que ocurrir un cierto asentamiento, es decir, ocurre un estiramiento en las correas, se suele aplicar una fuerza del 30% mayor. O sea que para el caso que tomamos como ejemplo, tendría que aplicarse 13 newton. Es decir, a esta fuerza agregarle un 30%. 13 newton. Y posterior a un cierto tiempo o kilómetros recorridos, en el caso de automóviles, se vuelve a medir. Puede ser 1 hora de marcha o en el caso de los automóviles se suele especificar 500 kilómetros. Aunque los automóviles modernos suelen tener ya un sistema de polea tensora que automáticamente efectúa ese ajuste. Esto ya lo habíamos visto, el sistema de tensado por carriles. Les expliqué que es un caso, volviendo al tema del tornillo, en el cual el núcleo del tornillo trabaja con presión y si la longitud llega a ser significativa, para ello se calcula la longitud libre de pandeo en esos valores, un extremo fijo, el otro móvil o apoyo. Entonces con ello se determina si existe riesgo de flexión transversal. Esto ya les había explicado, medidor de longitud, el dinamómetro que vimos antes, y medidores de tensión por frecuencia, que son electrónicos. Bueno, esto había quedado, lo pasé muy rápido, lo voy a explicar ahora en más detalle. Habíamos dicho que a través de estudios prácticos hechos por los fabricantes alemanes Garken y Schultz, se observaba que a altas velocidades la transmisión perdía efectividad, es decir, la potencia transmitida disminuía, y eso era debido a la fuerza centrífuga. Si analizamos, el punto donde se anula la fuerza transmitida es cuando la fuerza centrífuga iguala justamente a la tensión en el ramal tenso.
esta era la fórmula de la fuerza centrífuga, en la sección por el peso específico, por el cuadrado de la velocidad sobre la aceleración de la gravedad. Y la tensión en el ramal tenso es la tensión admisible de tracción por la sección. Igualando estas dos expresiones, despejando B, nos quedaría B por T pasa dividiendo, o sea que se simplifican, nos quedaría sigma T, la gravedad pasa multiplicando y el peso específico pasa dividiendo. Luego nos quedaría, como es B cuadrado, la raíz de esta expresión, raíz cuadrada, nos daría la velocidad para potencia nula. Ese es el punto en el cual la curva de potencia en función de la velocidad, potencia específica en función de la velocidad, cortaría idealmente al eje de abscisas. Derivando la expresión de potencia en función de la velocidad igualando a cero, se halla el máximo de la ecuación que corresponde a esto. Es decir, acá tenemos gráficamente lo que estábamos diciendo. La potencia es la diferencia cuando se considera la fuerza centrífuga de la tensión en el ramal tenso menos la fuerza centrífuga por la velocidad. Es decir, que ese punto, que sería la intersección que les había dicho, de la curva de potencia específica en función de la velocidad con el eje de abscisas, da esta expresión. Entonces, la potencia en función de la velocidad, dijimos, esta es la expresión de la fuerza en el ramal tenso, está acá, en rojo, menos la fuerza centrífuga, en verde. Si derivamos esta expresión y la igualamos a cero, la derivada respecto a la velocidad, este término nos quedaría igual, acá nos quedaría distribuyendo velocidad al cubo, o sea que su derivada sería estos tres factores y el denominador g, multiplicados por 3, b cuadrado, nos quedaría esto. Para que esto se iguale a 0, b por t obviamente no pueden ser 0, entonces esta expresión tiene que ser nula. Entonces, despejando b cuadrado recíprocamente como hicimos antes, nos queda esta expresión. Si comparamos las dos expresiones, la velocidad para potencia 0 y la velocidad para potencia máxima, que sería la cresta de la curva, vemos que la relación que hay entre ambas es que la velocidad correspondiente a la transmisión máxima de potencia es 1 sobre raíz de 3 de la velocidad para potencia o para transmisión de potencia nula. Bueno, acá terminaríamos entonces con lo que un poco había... Profe, ¿podría repetir cómo es la relación? ¿Qué relación, perdón? Unos, la relación entre cuando la potencia es nula y es máxima. Bueno, lo tienen ahí, pero... Creo que varía un 58%, profe, había dicho la clase anterior. Bueno, eso es 1 sobre raíz de 3. Si ustedes hacen 1 sobre raíz de 3, a ver, voy a salir un poco de acá, vamos a dejar esto. Y hacemos raíz de 3, raíz de 3 inversa, 0,577, o sea, 58%. ¿Está claro? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Vemos que la relación es un ejercicio básico, conceptual, que no es de ninguna manera un ejercicio práctico. Es simplemente para interpretar los conceptos que se tienen en cuenta en la selección de una transmisión por correa. A propósito, conviene aclarar, todos los fabricantes tienen en cuenta los mismos criterios, pero los aplican de distintas maneras. Algunos los aplican a través de fórmulas, otros utilizan ábacos, otros utilizan tablas, etc. Pero todos tienen que tener en cuenta los mismos parámetros de diseño, que son las condiciones de servicio, la longitud, los ángulos de abrazado, la duración del servicio,
etc. Entonces, lo que voy a mostrar a continuación es un ejercicio básico que no tiene en cuenta esos parámetros. Es decir, es un ejercicio, por decir de alguna manera, pelado, donde lo único que vamos a considerar es como si fuese una transmisión ideal, que no tiene efectos o influencias externas. Entonces, dice que se desea implementar una transmisión por una correa plana, en este caso de goma, para accionar un motor eléctrico por medio de un motor eléctrico de 5 caballos vapor, que gira a una velocidad de 2.450 revoluciones por minuto, una bomba de cavidad progresiva a tornillo, de paso aprovechemos para ver otra aplicación de los tornillos, de esa serie, es decir, es una bomba comercial, que ahora vamos a ver cómo se usan esas tablas, para que impulse un líquido con un caudal de 2.100 litros hora, para lo cual se debe determinar por medio de un ábaco, en este caso el fabricante suministra la información a través de un ábaco, la velocidad necesaria en la bomba, la cual viene provista, en este caso la bomba viene ya con una correa, con una polea de un diámetro de 280 milímetros. El coeficiente de rozamiento se estima de 0,6. Entonces, ahí hago hincapié en lo que comentaba, no se consideran las condiciones reales de funcionamiento. ¿Qué se pide determinar? El diámetro de la polea motora, la distancia entre centros mínima. Acá sobre estos dos parámetros recuerdo. El diámetro de la motora puede ser al revés, puede ser que hubiera venido el motor con la polea y yo hubiera tenido que calcular la conducida. O ninguno de los dos traía polea, de lo cual tengo que elegir dentro de un conjunto de poleas disponibles cuáles serán las que mejor se adecúen a mi sistema. Y la distancia entre centros, ahí dice mínima. Reitero también, no existe un valor imponible por fórmula, sí sugerencias que están en función de lograr las mejores prestaciones o las más económicas. La velocidad tangencial se pide, la fuerza transmisible, ya eso creo que lo aclaré, la diferencia entre lo que es transmisible y transmitida, los esfuerzos en el ramal tenso y en el ramal flojo, la fuerza de pretensado, reitero que es 2T0, y repito que por ahí pueden encontrarse algún apunte que estoy dando vuelta donde se mencione a T0, está mal, la fuerza de pretensado es 2T0, y chi, que es la relación de ti, que nos da una medida de la eficiencia de la transmisión. Seguimos. Entonces, vuelvo a repetir, se omiten todos los factores de corrección que pudieran haber. Esta sería la curva de una bomba de caudal progresiva a tornillo. Ahí se grafica un poco cómo es el funcionamiento, o sea, al ir girando el eje del tornillo, va impulsando por contacto con las paredes, va desplazando el caudal de líquido en este caso. Bien, en este caso el ábaco nos da el caudal en metros cúbicos hora en función de la velocidad y para los distintos tipos de bomba. Como esta nos había dicho que era la 25, el caudal que nosotros queremos es 2100 litros hora, entramos con la curva, con ese dato, llegamos hasta la curva correspondiente, descendemos y nos dice que para impulsar este caudal necesitamos esta velocidad. Luego ya tenemos el dato de la velocidad de la polea conducida. Haciendo la relación, recordando que es inversamente proporcional, el diámetro de la conducida sobre el diámetro de la motora es la velocidad de la motora sobre la velocidad de la conducida. Esto era dato, 2450 RPM, 700 es la velocidad que deseamos, nos da 3,5 la relación de transmisión. Despejando el diámetro de la motora nos quedará el diámetro de la conducida sobre 3,5, esto lo teníamos como dato, y obtenemos 80 milímetros de diámetro de la motora.
calculamos la velocidad tangencial correspondiente por la fórmula pi por diámetro por n sobre 60.000, porque está esto en milímetros y la queremos en metros sobre segundo, y obtenemos que la velocidad tangencial son 10,26 metros sobre segundo. ¿Hasta acá estamos? Continuamos. ¿Qué distancia entre centros vamos a adoptar? Bueno, como vuelvo a repetir, hay varias opciones. Vamos a tomar una situación de compromiso y vamos a seguir los datos la sugerencia que da Pirelli, que dice que es la relación de transmisión más 3 por el diámetro de la motora sobre 2, que gráficamente se justifica o significa esto, que la separación entre bordes de poleas es igual al diámetro de la motora. Si componen la fórmula y lo analizan, analíticamente van a encontrar que significa esto. Eso quiere decir que la distancia entre centros va a ser de 260 milímetros. El ángulo de abrazado, siempre medido sobre la polea menor, resultaba de 180 grados o pi, si lo queremos obtener en radianes, menos el doble del seno, el arco seno, de la diferencia de radios sobre la distancia entre centros. Aplicando los valores obtenidos, llegamos a que son 2,35 radianes o 134 grados. Acá surge algo muy interesante, muy importante, que es la apreciación gráfica. Si este gráfico está hecho en escalas, lo cual siempre es sugerible que así sea, fíjense ustedes que a ojo, aquel que tiene buena estimación se da cuenta que efectivamente estos son 134 grados aproximadamente. Están dentro de ese entorno. Si este dato me hubiera dado, este cálculo me hubiera dado 90 grados, por decir una cosa absurda, luego viendo el gráfico me doy cuenta que no puede ser, que hay algo que está mal. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar, digo siempre, el sentido común de comparar o de ver, evaluar si el resultado es coherente con los cálculos, con los gráficos, con lo que pretendemos. Lo mismo si este valor me hubiera dado, para decir otra cosa absurda, 185 grados, o sea, mayor a 180 grados no podría ser nunca un ángulo de abrazado. Entonces, en eso siempre les pido cautela. Cuando obtengan un resultado, verifiquen, analicen si es coherente, si es lógico, si es racional con lo que están calculando. Profe, una consulta. ¿Ya? ¿El 280S qué es? 280. La D mayúscula que está en la fórmula del El ángulo de diámetro abrazado. que habíamos calculado de la polea, o que habíamos determinado de la polea mayor, ¿se acuerda? Es un dato. Sí, era 280, pensé que era 280 260. es el ¿Y el dato, 260S? y el 260 es la distancia entre centros que calculamos recién. Ah, bien. Que tendría que ser el diámetro de la motora medido en los bordes. Eso va a depender del tipo de correa que estemos usando. Habíamos visto en la clase pasada que para correas planas se asimila a los diámetros externos, y para correas trapeciales es lo que se conoce como diámetro medio, diámetro nominal. El diámetro Bien. en realidad es Perfecto. menor al diámetro exterior, es el que corresponde a la fibra media de la correa. Eso repáselo, por favor, sobre lo que vimos en la clase pasada. ¿Puedo seguir? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, si por el contrario hubiéramos querido adoptar este otro criterio de distancia mínima que da Peano-Klein para las planas, podríamos utilizar esta otra expresión que lo que nos dice, también haciendo el análisis gráfico, es que la distancia entre bordes de polea es de 50 milímetros. Este criterio es bien conservativo, nos está hablando de, digamos, un parámetro de diseño cuando lo que queremos es reducir al mínimo el tamaño de la transmisión. Es decir, queremos hacer una transmisión de espacios reducidos, más allá de los diámetros de polea que ya vamos a ver, los podemos, en este caso,
lo tenemos impuesto porque una de ellas ya viene, pero en el caso de que no fuese así, lo podemos seleccionar dentro de un gran rango, es decir, manteniendo la relación de transmisión, esta polea podría ser el doble de diámetro y esta a su vez también el doble de diámetro, pero también aumentaría la distancia entre centros. Bien, con ese otro criterio entonces vemos que la distancia mínima sería de 230, es decir que tenemos la opción de adoptar 260 como recomendación de compromiso, digamos así, si no sabemos qué otro criterio adoptar, o 230 para una transmisión de tamaño mínimo. La fuerza tangencial en kilogramos fuerza, habíamos visto también que, ¿de dónde sale este 75? Porque son caballos de vapor. Bien, o sea, un caballo de vapor son 75 kilogramos metros sobre segundo. Si hubiese estado el dato dado en horsepower, ¿cuánto hubiera sido? 76. 76. Ya. Ahora, supongamos que voy a hacer algo rápido, vuelvo acá, supongamos que acá, bueno, no es este caso, pero, bueno, si la potencia del motor hubiera estado dada en horsepower y la tabla de selección, no es este el caso, pero hubiera sido de mi dispositivo en caballo vapor, adoptamos equivalente, el horsepower igual a un caballo vapor, cosa que no es cierta, pero a los fines prácticos, la diferencia del error porcentual, si quieren calcularlo, es 1 sobre 75, les va a decir que es insignificante frente a la imponderabilidad, vuelvo a usar esa palabrita, de los valores. Es decir, vamos a ver, vuelvo a repetir que este ejercicio es un ejercicio teórico donde los números son exactos, cosa que en la práctica no ocurre así. Bien, entonces, aplicando esta fórmula con este valor de velocidad que habíamos ya calculado, obtenemos que la fuerza transmisible es de 36,55, equivalente a 359. Si quiero puedo poner 360 newton, el error no es significativo. Y si aplicamos la expresión de Prony, recordamos, acá tenemos que usar las dos fórmulas. La fuerza transmitida era la fuerza en el ramal tenso menos la fuerza en el ramal flojo. La expresión de Prony es esta, relaciona el esfuerzo en el ramal tenso sobre el flojo como E a la mu, coeficiente de rozamiento, θ, ángulo de abrazado. Una sugerencia es que ya ustedes podrían tenerlo como, si se quiere, machete, las relaciones de todo esto. Es decir, acá ya lo tengo despejada la fuerza transmitida en función de la tensión en el ramal tenso, en el ramal flojo. Puedo ya también tener despejada la fuerza transmitida en función de la fuerza en el ramal tenso y así obtener todas las relaciones, digamos, entre las distintas fuerzas para ahorrarme tiempo y evitar errores al momento del cálculo. Bien, lo que hice acá entonces fue despejar de acá la fuerza en el ramal tenso. Me da esto como la fuerza transmitida. Despejo la fuerza en el ramal tenso, es esto, menos la tensión en el ramal flojo, o sea, cofactor común, tensión en el ramal fuerza en el ramal flojo. Disculpe si por ahí uso indistintamente la palabra tensión o fuerza, un poco inducido por la letra T esta, pero en realidad estamos hablando de fuerzas. Tensión sería fuerza sobre superficie. De todos modos, despreciando la posible deformación que pudiera sufrir la sección. En el caso del ramal tenso, lo mismo que ocurría en tornillos, se produciría una cierta estricción en la sección, pero bueno, para el caso que estamos analizando es despreciable. Entonces, la tensión o la fuerza en el ramal flojo sería la fuerza transmitida sobre E a la mutita menos 1, reemplazando valores, 359 era la fuerza transmitida,
habíamos dicho que era 0,6, este es el ángulo de abrazado, menos 1, 116 newton, aproximadamente 12 kilogramos fuerza. Y reemplazando, podemos hacer dos cosas acá. Podemos, o bien, restar de acá, para obtener la tensión en la fuerza en el ramal tenso, sería fuerza transmitida más fuerza en el ramal flojo, es decir, sumar 116 más 359, o bien, que es lo que hice acá, aplicar la fórmula. Se tienen que cumplir, tienen que verificarse las dos. Cualquiera de las dos formas que usemos, una tiene que verificar la otra. Fuerza en el ramal tenso, fuerza en el ramal flojo por la multita. Este valor ya lo teníamos, 4,1, 475 newton. Que decía recién, se tienen que verificar las dos condiciones. Por cualquiera de las dos fórmulas que leemos, tiene que dar el mismo resultado. La fuerza de pretensado, habíamos visto que era la sumatoria de la fuerza en el ramal tenso y la fuerza en el ramal flojo. Entonces, nos quedaría 475 más 116, 591 newton. Esa sería la fuerza que tendríamos que lograr y la que va a producir el esfuerzo flector en los ejes. Y que indirectamente vamos a conseguir por medio del sistema de medición del dinamómetro. La relación de tiro era la relación entre la fuerza transmitida y la tensión en el ramal y la tensión de pretensado. Con los valores calculados, 359 sobre 591, siempre nos tiene que dar obviamente menor al 100%, y nos da un 61% de eficiencia. Para graficarlo, los valores finales, de acuerdo a los datos, a los cálculos realizados, fuerza en el ramal tenso 475, fuerza en el ramal flojo 116, fuerza transmitida 359 y fuerza de tensado inicial o pretensado 591. Y reitero lo que ya había comentado la clase pasada. La representación gráfica de la fuerza transmitida en forma vectorial es simplemente a título indicativo. Es para indicar que la sumatoria de esta fuerza con estas dos tiene que dar lo mismo. El sentido no es vectorial definido. Se va a tratar de un ejercicio general en el cual vamos a seleccionar transmisiones por correas planas en D y eslabonada. Los datos generales son: se dispone de una máquina conductora impulsada por, si el motor es un motor corriente alterna tipo jaula de ardilla, la potencia de 18 horsepower, la velocidad de ese motor es 1200 revoluciones por minuto, y la máquina conducida es una bomba centrífuga que trabaja en forma continua, eso se debe interpretar como 24 horas por día, con puntas de carga menores al 50%. Este dato en particular, por ejemplo, otros fabricantes establecen factores de corrección para las puntas de carga. En el caso que vamos a ver a continuación, los dos casos, planas y en B, no establece esa diferencia, sí existencia de sobrecargas. La velocidad que se desea de la polea conducida es de 660 RPM. La transmisión es a través de ejes paralelos y la distancia es variable por medio de carriles tensores. Antes de continuar voy a hacer algunas observaciones respecto a esto. Primero, ¿de dónde sale este dato? Este está dado por la placa, características de placa del motor. Ahora pregunto, ¿de dónde sacó este dato? ¿De dónde creen ustedes que saqué o obtuve este dato que la velocidad de la conducida es de 660 RPM? Supongo que son datos de la bomba. Son referidos a la bomba, pero ¿de dónde lo obtuve?
¿Por qué yo digo que mi velocidad de la bomba tiene que ser de 660 revoluciones por minuto? ¿Y del abaco ese que vimos recién? Bien, puede tratarse de alguna información similar a la que nos suministraba el abaco. Es decir, seguramente en mi diseño, la persona o quien me encarga la tarea me dice, mire, yo necesito impulsar 1200 litros hora. Bueno, yo tengo que buscar información sobre esa bomba y ver qué velocidad a qué velocidad se tiene que mover la bomba para darme los 1200 litros hora. Entonces, teóricamente, este es un valor teórico, me dice que entrando a un abaco o alguna fórmula o tabla similar a la que vimos antes para esa bomba de tornillo, me va a dar que tiene que girar a 660 RP. Criterios de selección general. Los datos básicos, no excluyentes, quiere decir, puedo tenerlos o no. En algunos casos, si se trata de un diseño, tendré que imponer yo algunos datos en base al sentido común y al criterio, como por ejemplo puede darse el caso que había mencionado de la distancia entre centros. Si no me da ningún dato, yo veré cuáles son mis condiciones de contorno. Si quiero alejar el centro de generación de la carga, si quiero reducirlo, etc. Entonces, primer dato, la potencia nominal generalmente suele ser un dato disponible, es decir, cuál es la potencia nominal, que es un dato de placa del motor, la fuerza que quiero transmitir, la velocidad, que en este caso va a ser del eje motor, los espacios disponibles, decía recién, el tamaño, el diámetro y velocidad de la conductora, puedo o no disponerlo en general. Si dispongo de uno, el otro va a ser relacionado a ese. Los materiales en contacto, eso me va a permitir determinar el coeficiente de rozamiento. ¿Y cuáles serían las incógnitas para estos datos? Los diámetros de las poleas y o la velocidad de la conducida. Vuelvo a repetir, puedo o no disponer de alguna polea o puedo tener la libertad de seleccionarla dentro de un grupo de acuerdo a distintos criterios. Las dimensiones de la correa, la distancia entre centros. En este caso, hago acá ya el mismo comentario que dije en la clase pasada. Si se trata de correas planas, lo que se impone es, en base a una altura, a un ancho, a un espesor determinado, que está dado por el fabricante, definir cuál sería el ancho correspondiente. En general, se calcula, se selecciona una sola correa plana. En el caso de correas trapeciales, lo que se hace es determinar qué cantidad de unidades o módulos son necesarios. El ejemplo que di la clase pasada, y lo reitero ahora. Si, un ejemplo muy simplista, ¿no? Si debo transmitir 10 HP y una correa plana de una cierta altura puede transmitir 1 HP por unidad de ancho, por centímetro de ancho, necesitaré 10 centímetros para transmitir los 10 HP. Si se tratase de correas trapeciales, y una correa trapecial de cierta sección transmite 2 HP, para transmitir 10 HP necesitaré 5 módulos. Esto dicho en forma bien simple. La distancia entre centros ya habíamos dicho, entonces tiene distintos criterios. La fuerza de pretensado, los T0, los esfuerzos en los ramales, T sub T y T sub F, fuerza en el ramal tenso y fuerza en el ramal flojo. La disposición de la transmisión, esto hace referencia a, hasta ahora yo he graficado siempre disposiciones de ejes ubicados sobre una misma línea horizontal, pero pueden ser en diagonal, verticales, alabiados, como había dicho, que se cruzan, etc. Y como adicionales, la existencia de poleas tensoras, variadores, etc.
A propósito de este punto, del anteúltimo, vamos a ver, ya escapa el sentido de la clase, simplemente una transmisión simple, abierta. Las transmisiones ya en ángulo o alabiados, ejes que se cruzan o labiados, ya requieren un análisis más particular que excede un poco al comentario general que se pretende en esta clase. Los procedimientos generales. Primero, corregir la potencia en función de las condiciones de contorno. No es lo mismo para una misma transmisión que funcione 1 hora por día a que lo haga 24 horas por día en forma continua. No es lo mismo que esté sometido a cargas inerciales, es decir, que tenga que comenzar a mover una carga muy elevada que está en reposo, a cargas livianas, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo que existan o no picos de carga. Imaginen ustedes, por ejemplo, una cinta transportadora que funciona con una cierta carga en vacío y de golpe tiene que absorber un peso o una carga en la transmisión. Es decir, eso significa picos de carga. El tipo de correa según las condiciones de trabajo y la flexibilidad requerida. Hay correas que han sido diseñadas, por ejemplo, para trabajar en ambientes explosivos. Recuerdo lo que comentaba la clase anterior también respecto al riesgo de explosión, por ejemplo, en silos harineros. Entonces, tienen la característica de no generar cargas estáticas. En cuanto a la flexibilidad, mientras menor sea la altura, el espesor de la correa, más flexibles son y por lo tanto admiten poleas de menores diámetros. Recuerden también eso, inclusive lo que vimos de correas trapeciales estriadas. Se hacen de esa forma para disminuir los esfuerzos de compresión en las fibras internas y de tracción en las fibras externas y consecuentemente también lograr menores arcos de abrazado. Determinar la relación de transmisión en función a la velocidad que decíamos de la polea conductora y en base a eso calculamos los diámetros teóricos y seleccionamos los nominales normalizados. Acá hago justamente una aclaración. Siempre las fórmulas que nosotros apliquemos nos van a dar un valor de cálculo, pero en la práctica no vamos a fabricar o a hacer fabricar una polea para adecuar nuestra relación de transmisión a los requerimientos. Vamos a seleccionar una polea estándar, con lo cual posiblemente se modifique esa relación de transmisión. Y a esto me voy a volver un poco atrás. Me refería cuando hablaba recién de esto. Yo les decía, la velocidad de la conducida teórica de cálculo son 660 RPM, eso lo sacamos del ábaco. Pero una vez que nosotros seleccionemos nuestras poleas estándar, lo más probable es que esta velocidad varíe. En lugar de 660 pueden ser o 650 o 700. Va a depender de la polea que seleccionemos dentro de las normalizadas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar la de 650 o la de 700. Eso va a depender de cómo nos podemos ajustar a los requerimientos. Si es preferible dar un caudal mayor al solicitado, yo había fijado 1200 litros por hora, bueno, pondré una polea mayor de forma tal que la velocidad de giro de la conducida, menor digo, mayor, polea mayor que la velocidad de giro de la conducida sea de 650 RPM. Si por el contrario quiero un caudal menor o no me interesa, y acá vamos a ver que ya entran en juego cuestiones comerciales o de disponibilidad o de stock. En ese caso podré poner una polea más chica y que me dé una velocidad de 700 revoluciones por minuto.
es decir, tener un mayor caudal. Eso va a depender de las condiciones de contorno y en ese sentido tenemos una gran amplitud. Estoy hablando a nivel práctico, ya como ingenieros en campo se van a encontrar seguramente con este tipo de situaciones. Definir la distancia entre centros, ya habíamos visto, generalmente en función de los espacios disponibles. Calcular el ángulo de abrazado y la longitud de la correa, eso también según las condiciones de contorno y las recomendaciones. Si obviamente seleccionamos una distancia entre centros grande, la longitud de la correa va a ser mayor, lo cual tiene, por un lado, un efecto negativo económicamente, una correa más larga más cara, pero por otro lado tiene también un efecto positivo. Correas más largas tienen mayor capacidad de transmisión. Vuelvo a repetir esto que es importante como concepto. Correas más largas tienen mayor capacidad de transmisión. Van a ser más caras, pero tienen una mayor capacidad de transmisión. Anticipo un poco el concepto, ya lo vamos a ver prácticamente, pero ello es debido al peso. Es decir, el aumento de peso de la correa hace que la capacidad de transmisión sea mayor. Bien, vamos entonces al primer punto, corregir la potencia. Profe, El entorno, ¿sí? si alargamos la distancia de centros también aumenta el ángulo de abrazado, ¿no? Exacto, bien, muy bien. Eso también, ¿qué le parece? ¿Beneficioso o no? Y me parece que sí ayuda a tener más ángulo. Bien, exacto. Es beneficioso, sí. El ángulo de abrazado disminuye el esfuerzo de pretensado, porque justamente tengo mayor área de contacto a igualdad de dimensiones sobre la polea menor. ¿Alguien había hecho algún otro comentario? Me pareció que he escuchado a alguien. Bueno, entonces, para corregir la potencia, el entorno de funcionamiento implica distintas condiciones de trabajo. Como decía, la duración del servicio, tiempo, el medio ambiente, si es un ambiente de condiciones explosivas o húmedo, presencia de polvo, etc. La presencia de sobrecargas, el tipo de máquina, etc. ¿Cómo se calcula la potencia corregida? A través de un factor de corrección que esté en función de esos aspectos que acabamos de mencionar, por la potencia nominal. A condiciones más desfavorables, el factor de corrección aumenta. ¿Y qué significa esto? Significa que tengo que sobredimensionar la transmisión. Y acá es donde es importante evidenciar esta diferencia de conceptos entre lo que es transmisible y transmitido. Fíjense que están remarcados ahí los finales de cada palabra. Transmisible habla de la capacidad. Mi motor tiene 40 HP. Eso es lo que puedo transmitir. Ahora, ¿cuánto transmito realmente? Va a depender justamente de todos estos factores de entorno. Lo voy a decir en un ejemplo que se me ocurre puede ser bastante gráfico. Supongan ustedes que tienen una bolsa de compras. Esa bolsa de compras soporta 10 kilogramos fuerza. Tiene dos manijas. Cada manija tiene una capacidad de soportar 5 kilogramos fuerza, a igualdad de distribución de carga. Esa es la capacidad. Eso sería lo soportable. Ahora, si yo la cargo con 8 kilogramos fuerza, una carga de 8 kilogramos fuerza, ¿cuánto va a ser lo que en realidad va a soportar cada manija? Cada manija va a soportar 4 kilogramos fuerza. Eso va a ser lo que realmente va a transmitir, la carga que se va a transmitir a cada manija. Ahora, si yo necesitase soportar una carga mayor, voy a tener que sobredimensionar esas manijas. Si yo quisiera transportar 16 kilogramos fuerza, voy a tener que sobredimensionar esas manijas para que soporten 8 kilogramos fuerza cada una. Creo que el concepto, bueno, el ejemplo es bastante gráfico para interpretar el tema. Tipo de correa.
Según condiciones especiales, entorno con riesgo de explosión, ya lo había dicho, sería un ejemplo. Flexibilidad requerida, limita el espesor y aumenta la dilación o la fatiga. Es decir, mientras más chica sea la polea, mientras más menor sea el espesor, perdón, de la correa, la altura de la correa, más chica va a poder ser la polea y va a aumentar la duración a la fatiga, pero esto le pido que me lo completen ustedes, ¿de qué otra cosa va a depender? Aparte de el espesor y el diámetro de la polea. Para soportar a la fatiga. ¿Qué es lo que produce fatiga en las correas? Las cargas Una de las dinámicas. causas de fatiga. Hay algo más específico. ¿Cómo hacen ustedes para cortar un alambre si no tienen una tenaza, ningún elemento cortante? La flexión. Bien, lo flexionan, ¿no es cierto? Se van a dar Muchas cuenta porque veces se hasta que se fatiga. calienta, generalmente quema las manos. Bueno, el mismo fenómeno, para que lo vean gráficamente, ocurre en las correas. O sea que el esfuerzo de fatiga se produce al flexionar la correa sobre la polea y particularmente más notorio sobre la polea más chica. Ese es el fenómeno de fatiga. Y va a depender obviamente de la velocidad, verbigracia, de la frecuencia. ¿Y cuántas veces va a pasar la correa sobre la polea más chica? Aparte de la velocidad, ¿de qué otra cosa va a depender? ¿Cuántas veces por unidad de tiempo se ve? Del largo de la correa. Muy bien, o sea, de la distancia entre centros. Mientras más corta sea la distancia entre centros, más veces por unidad de tiempo va a flexionar la correa sobre la polea y obviamente más va a estar sometida a fatiga. Esa es una de las causas por las cuales se cortan o determina la vida útil de las correas, la fatiga. Y la otra, ya lo habíamos visto, es el resbalamiento, el patinamiento que produce desgaste en la superficie de Las contacto. RPM. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Me clavo el audio y se mandó tarde. Bueno, las relaciones de transmisión elevadas. Cuando las relaciones de transmisión son elevadas, ya habíamos visto, ¿se acuerdan que había un caso muy particular, en el caso de correas trapeciales, donde puedo tener la excepción de poder transmitir por la base menor del trapecio? Por una cuestión económica, para no fabricar una polea de grandes dimensiones con garganta que son caras. La cantidad de módulos, si se trata de transmisiones en B, o sea, cuántas correas voy a seleccionar, voy a necesitar. Y acá surge otro tema que vamos a ver también en detalle en el desarrollo, que es que las mismas correas de la misma serie, el mismo largo teórico, tienen pequeñas diferencias. Es lo que se llama la tolerancia. Es decir, una misma correa que tiene una longitud establecida por diseño de, voy a tirar un valor fácil, de 1 metro, en realidad puede tener 1 metro y 1 milímetro, o tener 99 milímetros. Y si yo pongo 3 correas, una de 99 milímetros, una de 99 centímetros con 9 milímetros, quiso decir, de 1 metro, y otra de 1 metro con 1 milímetro, ¿qué les parece? La que va a tener 99 centímetros con 9 milímetros va a quedar más tensa que las otras dos. Es decir, no va a haber una distribución uniforme de cargas. Por eso es que además de el fabricante especificar las correas con un número que establece su longitud, también da un valor adicional que establece las tolerancias. Es decir, que cuando se usan, se acoplan varias correas de supuestamente, entre comillas, la misma longitud, también hay que considerar la tolerancia para que no ocurra el caso que acabo de mencionar, que si bien corresponden al mismo
lote de fabricación, una sea lo suficientemente más corta como para absorber la mayor parte de la carga y que la otra quede holgada. Bien, la determinación de la relación de transmisión según la velocidad deseada y los diámetros nominales disponibles. Esto lo había dicho recién. Esa es mi relación de transmisión. En general va a estar dada por la relación de velocidades. Acá yo he marcado como DC y DM, D sub C y D sub M, los diámetros de cálculo que se han obtenido en función de las velocidades de diseño teóricas. Pero después, reitero lo que dije antes, voy a tener que tomar valores estándar, o sea, phi sub C y phi sub M son en realidad valores prácticos, valores comerciales, que van a ser lo que yo voy a tener que elegir. Y en base a eso, voy a obtener la relación de transmisión práctica. Entonces, estos son los teóricos, cálculo, y estos son los nominales, los reales, que voy a utilizar. La distancia entre centros condicionará la longitud de la correa. Si es una correa plana, se construye, ya habíamos visto que viene continua y hay que cortarla y hacerla armar de la medida que se desee. O si es en B, seleccionar la que mejor se adecue al valor calculado. La fórmula sugerida, bueno, con los pasos rápidos a esto, es una repetición de lo que ya vimos, las recomendaciones. Estas no son exclusivas. Otros fabricantes pueden hacer otras sugerencias u otras recomendaciones. Siempre es conveniente, a un comentario, adecuarse a las recomendaciones del fabricante, porque obviamente que más allá de los desarrollos, los análisis teóricos, tiene el gran valor del conocimiento práctico. Es decir, para ir al caso concreto de Pirelli, ¿por qué recomienda esto? Y porque Pirelli ha verificado en la práctica que este valor es el que mejor se adecua a la transmisión con ese tipo de correas que él está fabricando. El ángulo de abrazado, ya lo habíamos visto, se calcula por medio de esta fórmula, siempre se mide sobre el arco, sobre la polea menor. Mayor ángulo significa menor esfuerzo de pretensado. Si la disposición es horizontal, esto es importante, siempre conviene que el ramal tenso vaya abajo. ¿Por qué? Porque el peso, el ramal flojo, al quedar justamente flojo, hace esta panza, este arco, y obviamente, acá se muestra exageradamente, tiende a, o favorece a aumentar el arco de abrazado. Contrario a lo que, por ejemplo, pasa en las cadenas de bicicleta. Las cadenas de bicicleta tensan sobre la parte superior de la cadena y quedan flojas, hacen una panza sobre la parte inferior. La longitud de la correa se calcula por esta fórmula que ya habíamos visto, 2 veces ida y vuelta la distancia entre centros, la suma de los semiperímetros y este diferencial que era para compensar la diferencia entre diámetros de las dos poleas. Y acá algo que recién mencionaba, mientras más larga, más peso. A velocidades óptimas, el mayor peso favorece la adherencia. Además, un bien comentario que hizo recién su compañero, aumenta el arco de abrazado y luego incrementa la capacidad de transmisión. Ahí lo ven. La misma relación de transmisión en el caso de una mayor distancia entre centros, vemos que el arco de abrazado aumenta. Un caso importante o una cuestión importante que también la mencioné en la clase pasada en el teórico. Una vez que se selecciona, o sea, siempre tenemos que discriminar entre lo que es el valor de cálculo y el valor real práctico. Nosotros hemos calculado, acá está en forma exagerada, para esta relación de transmisión con estos diámetros, esta longitud de correa. Pero por algún motivo X, resulta que después esa correa no la conseguimos o decidimos usar otra,
usamos esta. Es decir, que ya queda desvirtuada la distancia entre centros que habíamos calculado originalmente. Tenemos que recalcularla. En este caso podemos aplicar el criterio que habíamos mencionado de considerar la diferencia de longitud dividida 2, una parte para el ramal superior, otra para el ramal inferior, y eso lo sumamos a la distancia entre centros que teníamos acá. Sería una forma rápida y no hay demasiado error. Si la relación de transmisión fuese muy grande y estuvieran muy próximas, la distancia entre centros, debemos despejar de la ecuación cuadrática en I. Esto repásenlo o véanlo de la clase pasada. Repito, en la mayoría de los casos es suficiente esa simplificación de considerar directamente la diferencia de longitudes dividido 2.